Sentido. Juan, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes, gracias por la invitación. No, Un por gusto. favor. Estoy en lo correcto, digo, un decreto no puede ir en contra de un artículo constitucional. Sí, lo que pasa es que hay una tríada de decretos que ayer surgen, o por lo menos en relación al mundo, al mundo del trabajo o de las relaciones laborales, que, bueno, regulan distintos aspectos. En primer término, de esos tres decretos, el que más nos interesa, por supuesto, este que vos estás diciendo, donde nuevamente el gobierno vuelve a contraatacar, estableciendo cómo deben ser los servicios esenciales o puntualmente cómo debe ser la huelga y qué cantidad de gente puede o no asistir a una huelga, que ese es el primer punto constitucional a tratar. Y después está otro decreto que establece que mira a cumplir estándares de libertad sindical. Lo que quieren hacer es reformar la ley 23.551, que tiene un decreto reglamentario en relación a un procedimiento en caso de acefalía de los sindicatos, que es el mismo procedimiento, el mismo sentido que tenía la ley, y que simplemente lo que agregan es un plazo de cumplimiento de 120 días para intervenir un sindicato cuando éste está acéfalo. Puntualmente, no existe mayor cumplimiento de estándares de libertad, que es una palabra que está muy de moda. También en este caso, el marco teórico del gobierno lo que omite es que para que existan libertades deben haber prestaciones que garanticen esas libertades. Y vayamos a un ejemplo bien burdo: para que todos tengamos garantizado nuestro derecho de propiedad, que es como el derecho máximo, sí, una bandera tiene que existir una estructura bastante de registros de propiedad, de la propiedad detrás, una estructura de contención estatal para poder fiscalizar y tener regularizado todo eso. Entonces, siempre el gobierno es rehén de su propia encrucijada. A este dato tenemos que decir que, en relación a la modificación respecto de las acefalías en las organizaciones sindicales, la intervención cobra el mismo sentido. Es falso lo que dice el gobierno de que en miras a la libertad sindical está generando un nuevo aspecto. Es falso. Dice exactamente lo mismo, no cambia nada, tiene que ver con el mismo sentido de la ley, con la misma estructura. Por ende, esos son fuegos de artificio, son mentiras en la especificidad del caso. Quienes hacemos relaciones laborales o tenemos muchos sindicatos en nuestra cartera de clientes como nuestro estudio, estamos verificando eso. Además que las intervenciones de este tipo casi siempre son palanqueadas desde el estrado judicial. Claro. O sea, se va al juez o a la jueza laboral para que diga, che, tengo este problema en el sindicato, por favor, tratemos de normalizarlo. Y ahí entra un poco lo que es el Ministerio de Trabajo de la Nación a través de sus delegados normalizadores. Así que es falso lo que dice el gobierno al respecto, que sí, que tiene comunicados de prensa, que tiene gente afectada a eso, recursos de erarios públicos que gasta en hacer publicidad de políticas públicas que tienen el mismo sentido que lo anterior, que tiene que ver con el sistema y con acá no pertenecer a un lado o a otro, sino en regular determinados hechos de la vida cotidiana. Y en esa regulación de los hechos de la vida cotidiana, como estamos hablando, que es la normalización de las organizaciones sindicales, la huelga, el ejercicio del derecho a huelga, que no solamente es constitucional en nuestro sistema jurídico, sino que en el sistema jurídico de todos los países desarrollados, no tiene nunca una regulación en donde el 75 o el 50% de los servicios, o sea, en momentos de huelga que el 75 o el 50% del personal tiene que estar afectado al servicio, que es lo que proponen. No hay ningún estándar de los países desarrollados, inclusive de los países de la escuela austríaca que sigue el presidente. No existe ninguna comparación en que pidan esos estándares. Puntualmente, el derecho a huelga existe. Es constitucional. Los trabajadores tienen derecho a exigir por mejoras en sus condiciones laborales, salariales, como también lo han hecho las patronales en otros momentos. Y hace mucho énfasis en el desabastecimiento o en la cadena de producción y de distribución de alimentos. Este decreto, las góndolas vacías se han visto durante el lockout patronal del 2008 principalmente. Digo para que sepamos que el derecho a huelga se dice para los trabajadores, pero es lockout cuando es para las patronales. Entonces tenemos que tener bien claro que son
es el respeto a estándares de derechos humanos en donde los sectores, teniendo en cuenta sus necesidades, proceden a reclamar los que cree que le corresponde. A veces es más, a veces es menos, y en esa armonización de los intereses se encuentra el Estado, que no tiene que tirar para uno o para otro lado, sino que tiene que buscar... Debe ser árbitro. Arbitrar esos medios y principalmente no proponer, por ejemplo, estos números que son escandalosos, que tienen que ver con coartar el derecho a huelga, porque lo que se está pensando es una sociedad, digamos, en donde las trabajadoras y los trabajadores no puedan reclamar lo que piensan o que se sientan asfixiados. El régimen docente tiene un problema real con el decreto de Milei. Establece que tienen que tener una presencialidad del 75% en la educación primaria, preescolar, educación secundaria. Y, por ejemplo, somos todas y todos rehenes de un discurso en un contexto de reforma constitucional santafesina donde el candidato más votado por parte del oficialismo, que es el actual gobernador, sale a decir, pese a que tiene una constitución nacional que no lo dice, que vamos a tener una constitución sin garantías. Entonces hay un punitivismo, un punitivismo que se publicita solamente a los fines electorales y que tiene como fin estigmatizar a ciertos sectores de la sociedad y principalmente lo que lleva es a afirmar muchas burradas jurídicas que la ciudadanía... Y que quedan ahí en el imaginario. Exactamente, las ciudadanas y los ciudadanos no nos merecemos. Entonces, yo doy el ejemplo porque esto tiene íntima conexión con la reforma constitucional que se viene. Tal cual. Que el mayor candidato diga que no van a existir garantías, realmente... Cuando la Constitución es justamente eso. Y básicamente, y es un límite al poder público, y que el gobernador en ejercicio lo diga, ¿qué perspectiva le va a dar a la ciudadanía? ¿Qué salud de debate? O sea, va a tener la ciudadanía respecto a lo que viene. Esto parece que no, pero los santafesinos, las santafesinas, vamos a ser testigos de la discusión de nuestro próximo contrato, porque se reforma parcialmente la Constitución. Y me parece re importante discutir esto, y me parece re importante poner nombre y apellido a estas cuestiones porque necesitamos, me parece, herramientas un poco más saludables para llevar adelante la discusión. Volviendo al decreto del Poder Ejecutivo Nacional, seguramente lloverán las impugnaciones judiciales. No son criterios razonables. Sí me parece razonable la pregunta y necesaria. La pregunta es, ¿vamos a tener algún acuerdo entre las partes de cómo se van a configurar los servicios esenciales? Porque recordemos también que el Poder Ejecutivo Nacional se basa en algunos vacíos. La ley 25877, que es la que reformulan por este decreto, establece una comisión que va a decir cuándo hay servicios esenciales, cuándo no. Y la verdad, esa comisión no funciona. Entonces es una carta en blanco que le dejamos a los poderes públicos cuando, digamos, tienen bastante claro cuáles son los sectores a los cuales no representan. Es una carta en blanco que queda en libre arbitrio para ellos. Todas las sociedades desarrolladas tienen un sistema de negociación colectiva, una prioridad sobre la misma, y dentro de ese sistema de negociación colectiva, cómo nos relacionamos, cómo hacemos acuerdos sistemáticos entre patronales y partes obreras, tiene que estar también el de cómo se prestan los servicios públicos. Por ejemplo, los servicios públicos municipales. No tenemos ningún antecedente en la provincia de Santa Fe que cuando en las comunas o municipios paran, los trabajadores reclaman por mejoras de sus salarios, exista faltante de agua. Entonces no existe en la realidad, y acá tenemos un ejemplo. En el paro de salud no existe una terapia intensiva vacía. Nunca conocimos a alguien que no fue atendido por una médica o por un médico en urgencia. Nunca un juzgado cerró sus puertas para interponer un amparo, ni siquiera en receso, en época de feria. Entonces, también se basa en repetir algo hasta que creamos que están en lo cierto. Hablemos de un sistema de servicios esenciales y discutámoslo, pero discutámoslo no envalentonados después de haber ganado una elección municipal, como hace el gobierno. Y de forma maniquea. Como hace el gobierno, exactamente. Y además burlando un DNU que fue declarado nulo
y que está en corte actualmente, en la parte laboral que tenía el de los servicios esenciales, digamos, como uno de sus parágrafos para desarrollar, y que se agarran del mismo artículo, de un artículo del mismo decreto que en la parte laboral fue declarado nulo para volver sobre lo mismo. Entonces también es una burla al Poder Judicial y una burla a la Corte. Che, ahora que se está tratando la judicialización de esa parte, yo vuelvo y retomo con un decreto teniendo en cuenta una parte que no estaba judicializada de ese DNU, y también tener en cuenta que se basan en la ley base del decreto, y la ley base sí fue aprobada por diputadas, diputados y por senadores que han sido votados por la población. Y ahí es muy importante que pensemos que el sistema democrático no solamente es ir a votar cada X cantidad de tiempo, sino también cómo concibe las relaciones laborales, cómo concibe las relaciones vecinales, cómo concibe el sistema municipal, cómo concibe el estado de las cárceles. La democracia es mucho más que ir a votar y salir de ese formalismo que nos imponen, que es también un Estado o una visión profundamente legalista, exégeta Sí. del sistema, y tenemos que ir más a lo intrínseco, a lo real, y a saber que las trabajadoras y trabajadores pueden y deben reclamar por sus derechos. Ahora, con todo esto que estabas mencionando, Juan, por ahí es bastante común, como vos venís diciendo, se viene apretando el acelerador en esto de crear ciertas figuras, como por ejemplo, los gremios son culpables de todos este tipo de situaciones, y se le endilgan culpas que es muy probable que no tengan o que tal vez tengan en sus gestiones y todo lo demás, pero no demonizarlos ni estigmatizarlos a tal punto de son culpables y hay que abolirlos. Sí, tiene que ver con un populismo punitivista, básicamente en buscar un enemigo en común, pese a que este gobierno lo han votado muchas trabajadoras y trabajadores. También igualmente hay muchos datos que ven como el voto, en el caso del domingo en Buenos Aires, de los sectores populares se ha ido desconcentrando, sí, y los sectores más pudientes están votando a este gobierno que está respaldando con el decreto, con las políticas que tiene, que son políticas públicas guiadas hacia sectores concentrados de poder, sectores empresariales, y no justamente a los sectores populares. Pero también tenemos que volver a lo mismo. Este populismo punitivista, es decir, las trabajadoras y los trabajadores son culpables de esta situación, tiene un marco teórico en generar discursos de grieta institucional que no son necesarios en un Estado democrático, en un constitucionalismo democrático, donde la gente tiene que tener normalizada que dialogan los poderes, dialogan los representantes de los poderes, porque una democracia desarrollada es eso, es mucho más que ir a votar cada 4 años, y también es que se puedan manifestar mediante un saludable derecho a huelga. ¿Por qué no salimos por arriba de los laberintos? Esa es una primera pregunta. ¿Por qué no delimitamos un sistema de servicios esenciales que sea que se pongan de acuerdo las partes? Si no lo podemos hacer. Vayamos a las cuestiones en particular. ¿Acaso en los pueblos y comunas se han quedado sin agua, por ejemplo, en momentos de huelga del sector? ¿Acaso alguna médica o un médico no ha atendido un paciente de urgencia? No ha pasado nunca, siempre han ingresado los amparos, siempre vayamos a la realidad, a lo fáctico. Me parece que criminalizar ciertos sectores también es hacer la vista gorda, permite que los gobiernos puedan tomar otras medidas mientras discutimos estas cuestiones. Ahora, Juan, no tiene mucho interés el gobierno, por lo menos la gestión Milei, en dialogar. El interés que tiene concretamente es este que estás mencionando, es imponer ciertas cuestiones, en este caso es esta, en otro caso es la que mencionábamos recién, la de criminalizar cualquier tipo de protesta. Es muy difícil en ese sentido dialogar o intentar establecer un diálogo. Bueno, pero la democracia, el constitucionalismo democrático, tenga la visión ideológica a través del partido político gobernante o no que exista, implica negociar y dialogar. Así sí, que la lógica rupturista puede servir para los medios, puede servir para algún manual a seguir en algún momento, pero
más temprano que tarde, principalmente porque es subestimar a la población. El ejercicio institucional que implica, del diálogo, que implica la política, es lo que nutre a la democracia. Ahora, si uno dice que este ejercicio lo demoniza y hace de eso un eje de campaña, realmente lo que tenemos es un problema que podemos atravesar como sociedad, en decir, dialoguemos, pongámonos de acuerdo sobre algunos programas y sepamos cómo es, qué está molestando. Que no tenemos delimitado un sistema de servicios esenciales, dialoguémoslo. Fijémonos con los números del derecho comparado. Los números del derecho comparado no arrojan esta barbaridad. Tampoco. No, claramente. Entonces, si nosotros nos ponemos bajo una postura medianamente razonable en esto, y proporcionada, razonable y proporcionado, como dicen los juzgados, me parece que tenemos mucho más a mano una salida y no nos tenemos que quedar en la discusión de si el gobierno nacional no quiere hablar o puede hablar porque todos los miércoles hay jubilados en las calles, porque los gremios existen y van a seguir negociando, porque la negociación colectiva es un derecho fundamental y porque principalmente el ejercicio de las libertades implica la existencia de una estructura que la garantiza, y eso es plata de los contribuyentes y los ciudadanos. Hay un libro muy, muy lindo, estadounidense, que habla del costo de los derechos y que explica medianamente cómo se pueden... que los derechos son núcleos que se financian, que se necesita plata y que se necesitan estructuras, ya sean derechos de la igualdad o derechos sociales. Acá estamos hablando de derechos de la igualdad, en el caso que di del derecho a la propiedad, por ejemplo, con los registros de las propiedades. Con los derechos sociales me parece que el gobierno tiene que dejar de estigmatizar a los sectores que son los más humildes o los menos potenciados en esta discusión. Juan, muchísimas gracias por tu tiempo, y como gracias. siempre nos sirve mucho la perspectiva del análisis. Gracias a vos y a ustedes.